En esas condiciones tenía un interés vital y sustancial para consolidarse y asegurar una mayoría amiga en el Congreso, de intervenir en las elecciones del siguiente tercio parlamentario, en tanto los 2 primeros años habían transcurrido en medio de una gran agitación política. Manuel Vicente Villarán, señora presidenta, cuyo pensamiento está recogido en el texto que su viuda recompiló y que se llama Páginas Escogidas, que es la recopilación de la obra de Manuel Vicente Villarán, gran jurista del siglo pasado, que fue el que elaboró el proyecto de Constitución en 1933, que no es el que quedó en definitiva, pero que según muchos autores, ese proyecto de Villarán era muy superior al texto de la Carta del 33, decano del Colegio de Abogados en repetidas oportunidades y ministro de Justicia. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Y Manuel Vicente Villarán decía: repetimos que para conjurar el peligro de la lucha crónica entre los 2 principales poderes del Estado, el predominio de un partido en uno de los poderes y del partido adverso en el otro, conviene asegurar el sincronismo de las elecciones presidencial y congresal. Este es Manuel Vicente Villarán. Y tengo citas también de Basadre, que en fin, ya no viene al caso. Lo cierto es que aun cuando esto pueda haber regido durante un periodo presidencial, señora presidenta, o durante un siglo, la experiencia en el Perú, como la experiencia en otros países, evidencian que es altamente negativa. ¿Y por qué es negativa, señora presidenta? En primer lugar, porque consideramos que crea una inestabilidad política al país. Hagamos un recuento muy sencillo, señora presidenta, y veamos cómo mediante este sistema estamos conduciendo al país a una nación en la cual vivimos en permanente confrontación, en permanente campaña y elecciones, lo que evidentemente no permite el sosiego, la paz, la tranquilidad que requiere a un gobierno permitirle poder gobernar. Tomemos como punto de partida el año que está corriendo, 2009. Es cierto que será en unas muy pocas circunscripciones dentro del país, pero para fin de este año están previstas consultas populares para revocar alcaldes y regidores y elecciones municipales parciales. 2009. 2010, tenemos elecciones municipales y regionales a nivel nacional, o sea, campaña. 2011, elección presidencial y parlamentaria. 2012, ya se estarán recolectando las firmas a los efectos de la revocatoria de los alcaldes y regidores que no han cumplido bien su labor durante el primer año. Y 2013 ya estamos en campaña para renovar la mitad del Parlamento. Nos pasamos todos los años en campaña, enfrentados, en competencia. Esto evidentemente genera inestabilidad en el país. No hay seguridad. En segundo lugar, señora presidenta, conociendo la naturaleza del peruano y cómo somos, ¿no creen ustedes que una elección a mitad del periodo que resulta adversa al gobernante de turno va a originar que se cuestione su legitimidad? Si en 1980, yo recuerdo que cuando don Fernando Belaúnde fue elegido con el 40% de los votos en mayo de ese año, y en noviembre del mismo año fueron las elecciones municipales en donde Acción Popular sacó a nivel nacional 33 o 34%, ya la izquierda radical de ese entonces, que tenía sus representantes en el Parlamento, decían que el gobierno había perdido legitimidad, que 2/3 del electorado le habían dado en contra, y que en consecuencia ese gobierno ya no representaba a las mayorías. Yo les hago la siguiente reflexión, sin ir tan lejos. Durante el quinquenio pasado, durante el mandato del señor Toledo, quien a mitad de su periodo, las encuestas que tanto importancia dan al Ejecutivo, porque es uno de los fundamentos que el señor ministro viene como sustento de su posición, que las encuestas avalan esta renovación. Bueno, ya estamos llegando al extremo que el país se conduce por encuestas, ¿verdad? Muy bien, las encuestas, ya que quieren recurrir a ese tipo de argumentos,
Las encuestas nos indicaban que el señor Toledo, a mitad de su periodo anterior, era un gobernante cuya aprobación y respaldo fluctuaba entre el 9 y el 11%. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido si es que íbamos a una elección en que se renovaba la mitad del Parlamento y el Ejecutivo quedaba reducido a un 9% o 10%? ¿Ustedes creen que ese gobierno hubiera podido concluir, hubiera tenido estabilidad? ¿O más bien se hubiera creado una profunda inestabilidad jurídica en el país? Es entonces, señora presidenta, un sistema en virtud del cual nos vamos a pasar permanentemente los partidos políticos en confrontación, en campaña. Y esto es peligroso, porque crea inestabilidad. Adicionalmente, como argumentos adicionales, señora presidenta, además de decir, como he sostenido, que aquí se está confundiendo lo que es renovación con revocación, de que no responde realmente este proyecto a la constitución histórica del país, que en la legislación comparada como es en Francia no se aplica ya este sistema porque los llevaba a un fracaso, que este sistema va a originar estabilidad, que hay una contradicción en el proyecto del Ejecutivo que quiere dar marcha atrás volviendo a 120 el número de congresistas cuando hemos aprobado ya que son 130. Me encuentro con interrogantes adicionales. Yo les ruego a los señores congresistas que revisen el artículo 134 de la Constitución. Este artículo 134 es el que señala que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Yo les pongo el siguiente ejercicio. Supongamos que durante la primera mitad de un mandato presidencial, el Parlamento censura a un gabinete. Y después de las elecciones de mitad de periodo, ese nuevo Parlamento, por lo menos nuevo en un 50%, censura a un segundo gabinete. ¿El presidente de la República puede o no puede disolver el Congreso? Y yo creo que no, por una sencilla razón, señora presidenta. Porque quienes votaron en la segunda censura al gabinete no intervinieron en la primera censura, que fue en la primera mitad del periodo. Y en consecuencia no se le puede aplicar esa sanción o ese contrapeso, como quiera denominársele, a quienes no intervinieron en la primera censura, disolviéndolos. Hay entonces muchos vacíos. Hay muchos temas que tienen que ser estudiados con más detenimiento. Y este es un tema que merece mucho más reposo y reflexión. No pensé que se iba a debatir este tema hoy, no he venido mayormente preparado. No, porque argumentos adicionales sobran, pero señora presidenta, el PPC opina que el proyecto no es conveniente para los destinos del país y nosotros no acompañaremos esa reforma constitucional. Muchas gracias. Las gracias, señor congresista.